Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a ver la estructuración de los papers informativos. Además, podremos ver el demostrativo de las diferentes estructuras de diferentes archivos bajo el concepto de las exportaciones de mercancía, tomando en consideración algunos temas como el sistema de negociación en el comercio internacional de rosas en el periodo 2019-2020, también la inteligencia de negocios en el comercio internacional de exportación de rosas del Ecuador y por finalizar la competitividad de las exportaciones ecuatorianas en el mercado internacional de conservas de atún a España. Quisiera hacer énfasis en la inteligencia de negocios en el comercio internacional de exportación de rosas, sabiendo que nuestro país es uno de los países, valga la redundancia, que exporta bastante el tema de las rosas a países de la Unión Europea. De hecho, me gustaría bastante mencionar que dentro del valor FOB en el año 2019, bajo las estadísticas que nos presenta la Cámara de Comercio, se encontró que los principales países a los cuales se exporta las rosas es de Estados Unidos con un 45%, mientras que Rusia constaba con un 14% y Holanda un 9%. Sin embargo, en enero del 2020, su principal destino al cual le exportaba más era a Estados Unidos. Ya, Paola, muchas gracias por la introducción, ¿no? Sí. Mira que es bueno que tú de esa oferta de papers que tenemos ahí, si podemos llamarle así, tú me escoges del medio, ¿no? Inteligencia y negocios en comercio internacional de exportación de rosas del Ecuador. Y qué bueno que manejemos esto, no sin antes de poner en claro el hecho de que estamos aquí presentando algunos estudios que podrían ser manejados bajo un contexto de estudios de casos, ¿no? Que nos servirán para ir entendiendo las ideas de las exportaciones, ¿no? Pero visualizadas siempre, pero siempre, bajo entornos que a nosotros nos permitan generar discusión. Por favor, esa es la idea. O sea, lo simple sería que nosotros digamos, vamos a presentar cifras de exportación de rosas o cifras de exportación de atún, como tú tienes ahí, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde está la diferencia entre un estudio de mercado versus lo que significa elaborar un proyecto de investigación para? Ahí está, ¿no? Mira, un estudio de mercado o un proyecto de investigación. Creo yo que la diferencia está en el tema de que nosotros podríamos ir acuñando diferentes tipos de comprensiones bajo el enfoque de qué teorías o qué métodos nosotros podríamos poner en el medio del estudio, ¿sí? Ese es el tema. Por favor, ¿qué teorías o qué métodos? Y resulta que si nosotros le ponemos en contexto al tema de inteligencia de negocios, ¿ya? Recuerden ustedes que la inteligencia de negocios no necesariamente devino del comercio internacional. No devino para nada, ¿no? La inteligencia de negocios se la visualizó eminentemente bajo un enfoque en donde nosotros entendíamos que de repente desde las escuelas de sistemas nosotros deberíamos hacer algún tipo de aplicativo, pero bajo contextos eminentemente numéricos. Resulta entonces que yo no sé si en comercio internacional el tema de números sea lo que nosotros deberíamos tomar más en cuenta, solamente números. Y no sea también ese enfoque cualitativo que nosotros deberíamos conocer del negocio para entender que eso también es inteligencia de negocios, ¿sí? O sea, el dato es dato. Resulta que nosotros tenemos que tomar decisiones en diferentes enfoques. Y entonces, para mí, el tema de inteligencia de negocios acá se lo debería estructurar bajo un entorno cualitativo. De hecho, esa sería la primera premisa, mi estimada Paola. ¿Listo? Entonces, mira, ¿qué te parece si abrimos por aquí este paper que tú has escogido, ¿sí? Y vamos dialogando alrededor de lo que vamos a encontrar por acá, ¿ya? Y resulta que lo primero, por favor, sería tratar de entender cuáles son, por favor, las teorías de soporte.
Ustedes siempre que vayan a analizar un paper o vayan a ver un paper, por favor, el paper se estructura bajo la metodología IMRIF, que es Introducción, Método, Resultados y Discusión. Esa es la metodología de un paper, ¿sí? Y cuando ustedes quieran ir a la introducción, que es la parte inicial del paper, el consejo es, planteen el problema de investigación, ¿sí? Bajo el entorno de las variables que ustedes van a ir tejiendo a lo largo de este constructo. Y una vez que planteen el problema, soporten con teorías su pensamiento y después soporten con el estado del arte del pensamiento. Verán que son concepciones diferentes, ¿ya? Las teorías de soporte nos guían el estudio. El estado del arte nos dice cómo abordaron otros investigadores esos trabajos que de repente tienen algo en común, que sería, ejemplo, el comercio internacional. Entonces, ahí yo digo, ¿no? Deberíamos ir identificando esos entornos para tratar de visualizarlos. Miren, ustedes que ya han ido siguiendo todo un contexto así general, y quiero que esto sea un conversatorio fuera de que sea un monólogo, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que deberíamos nosotros abordar el estudio de inteligencia de negocios en comercio internacional, ¿sí? Bajo el enfoque, del paradigma de la sociedad global? Miren, ahí empieza, ¿no? El paradigma de la sociedad global empujó a los actores internacionales a tal cosa. Ya, entonces por ahí quiero conversar con María Beatriz, ¿ya? ¿Por qué crees tú, María Beatriz, que nosotros deberíamos comenzar nuestro estudio de inteligencia de negocios con un enfoque de sociedad global? A ver si me das una breve opinión, María Beatriz, ¿ya? A ver, dale, por favor. Yo creo que es importante considerar esto del paradigma de lo que es la sociedad global, enfocado a lo que es esto, o sea, la globalización en la que vivimos. Es importante dentro de esta materia del comercio internacional tomarlo muy en cuenta, ya que hablamos de una globalización tanto a nivel económica, política, ideológica, cultural, y son factores que influyen al momento de tomar una decisión. Entonces sí considero que es importante. Acuérdate, María Beatriz, que globalización es interdependencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Acuérdate tú que globalización son regímenes internacionales. Acuérdate que globalización son procesos de integración. Acuérdate que globalización deviene de temas de funcionalismo, neofuncionalismo, cómo hacer cooperación internacional y cómo de a poquito los diferentes estados tienden a trazar ciertos lazos de unión. Globalización desde perspectiva político-estado, ¿no es cierto? Y geográfica, ¿ya? La globalización tiene muchos factores. Acuérdate también que otro de los contextos que ha empujado la globalización es la tecnología, ¿sí? Y de repente, cuando nosotros lo visualizamos desde la tecnología, digo, oye, inteligencia de negocios es tecnología. Sí, ¿no es cierto? Inteligencia de negocios es tecnología. ¿Por qué? Porque son bases de datos, ¿ya? Y las bases de datos, cuando nosotros las vamos estructurando, cuando las vamos entendiendo, seguramente nos van a llevar hacia ese concepto, hacia entender lo que significa, ¿no es cierto?, poder manejar grandes entornos de datos relacionales, que ese es el enfoque, ¿ya? Entonces, mira, aquí apadrinamos en primera instancia ese pensamiento de globalización para que de repente luego hagamos nosotros algunas aplicaciones o algunos contextos en donde, trazando esos entornos internacionales, seguramente a nosotros nos lleven a generar primero un proceso de comprensión. Ojo, no sé todavía y no sabemos todavía por acá si es que de repente a nosotros en el sector de las rosas, ¿sí?, nos sirva de una manera muy tácita los procesos de integración económica, por ejemplo, ¿sí? Todavía no lo sabemos. Porque de repente, sí, a nivel de Estado se hace el esfuerzo, se hacen los esfuerzos por trazar esas políticas, pero de repente a nivel empresa o a nivel de sociedad, no necesariamente acogemos ese contexto para que nosotros podamos realizar esos análisis, ¿no es cierto? Entonces, habrá que ver si de repente nosotros podemos entender ese concepto.
¿ya? A ver, quiero quedarme con Diego, quiero quedarme, ¿ya? Mira, un segundo entorno que me dicen a mí es analicemos el contexto de exportaciones bajo la idea del crecimiento económico. ¿Por qué crees tú que deberíamos analizar ese contexto bajo ese contexto de comercio, bajo la idea de una economía siempre creciente? A ver, Diego, Sebastián. Claro, Inge, o sea, básicamente lo que nos permitiría el crecimiento económico es, como lo dice, mientras más el crecimiento mayor, dinero, por así decirlo, tengamos, podríamos de cierta manera producir más. En este caso que estamos tomando en cuenta el caso de las rosas con una economía creciente, que no es lo que estamos viviendo actualmente en el Ecuador, se podría invertir en más dinero en lo que es, pongo un ejemplo, fertilizantes o químicos que se ocupan en las flores, esto para aumentar su calidad. Yo no conozco mucho del tema de las flores, pero sé que les ponen ciertos químicos así para alargar su vida, por decir así, hasta llegar a su destino. Entonces, en una economía creciente, también influye el gobierno que pudiera aportar ciertos subsidios a los sectores, en este caso de aquí, florícolas, para tener un mayor crecimiento de exportación y esto que beneficia al final al país en un crecimiento del PIB, ya que un gran porcentaje de del Ecuador es la exportación de rosas, tanto a Estados Unidos, Rusia y no recuerdo el otro país, pero son los mayores importadores que tenemos de rosas. Entonces creo que más o menos en ese ámbito se iría ver una economía creciente. Ya, Diego, y trazamos líneas, ¿no? O sea, es decir, de repente a nosotros nos interesará bajo el enfoque de crecimiento económico conquistar esos mercados que son grandes, ¿no? Tú tienes ahí, mira, en pantalla, Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, Bielorrusia, Italia, que son el top 5. Ya entendemos cuáles son nuestros mercados de destino prioritarios. Y seguramente por ahí el tema de inteligencia de negocios deviene de eso, ¿no? En primera instancia. Deviene de comprender un poquito de cifras, porque las cifras a nosotros sí nos dicen, oigan, elijan estos mercados. Las cifras nos dicen, oigan, escojan estos clientes internacionales. Las cifras nos dicen, tomen en consideración esta competencia nacional e internacional. Las cifras nos dicen, por favor, verifiquen temas de precios. Y así, ¿no? O sea, hay datos que sí, que son dados bajo un contexto cuantitativo y que de repente nos ubican en un determinado negocio. Y por favor, ese sería el primer tema. Entender cuáles son las empresas que están en competencia, analizar a esas empresas, ¿no es cierto? Pero llegar a un momento en el cual nosotros digamos, sí, miren, esos entornos que desde marketing nosotros llamamos entornos de macro y microambiente a veces, ¿no es cierto? De repente tienen que traducirse y tienen que empezar a estereotipar sus elementos de base bajo el contexto de entender nuestro producto, ¿ya? Por favor, el concepto de entender el producto. Y yo quisiera también comprender si es que la inteligencia de negocios también va hacia la comprensión del producto. O sea, ¿cuántos de nosotros, y ahí de repente, a ver, quisiera conversar con Jorge quiero conversar, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos puesto en la cabeza, ¿no? Tratar de entender cómo está este tipo de negocio, ¿no? Cuáles son los enfoques, como ustedes ven ahí en pantalla, de tipología, de variedades, de tamaño del tallo, de punto de apertura, de colores. Según lo que revisaste, Jorge, ¿cómo va ese entorno por ahí? A ver si me ayudas, por favor. Inge, buenas tardes. Bueno, en sí es como el entendí de qué características presentan estas. O sea, eso es lo que me quiere preguntar. No te entendí muy bien la pregunta. Porque acuérdate, Jorge, de algo, ¿no? Mira, acuérdate que las flores, en general, se van a atacar algo que ahí nos ven a nosotros. Se van a atacar el cerebro triúnico. ¿Qué te parece? ¿No? Porque se van a atacar el cerebro triúnico bajo el enfoque de que este tipo de producto, ¿no? Este tipo de productos, de repente despiertan muchas susceptibilidades, despiertan estilos de vida, de repente
nos hacen entender que debemos ser un tanto detallistas, nos hacen entender muchas cosas, ¿no es cierto? O de repente simplemente desde la naturaleza, desde el adorno, desde dónde queremos verle. Mira, ¿cómo le analiza esta primera parte? Mira lo que te dice, mira. La evolución del cerebro triúnico, en la evolución del cerebro triúnico encontramos que la configuración del paleocéfalo, el mesocéfalo y el córtex impulsó a los seres humanos a actuar bajo configuraciones reptilianas, afectivas y racionales. ¿Qué será? ¿Qué será en el tema de Rosas? ¿Utilizaremos nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro afectivo, nuestro cerebro racional? ¿Cuál es el enfoque que tú podrías darle, Jorge? Ya por ahí sí, Inge, igual lo que decía por acá en el documento y en lo que estaba leyendo también, es en más en lo de las emociones, creo yo, porque no sé si alguien tiene alguna chica y quiere conquistarle, tal vez le va a dar una rosa o un ramo de rosas entero, o tal vez para su madre, entonces esto tal vez generaría un tipo de acercamiento, no sé cómo explicarlo. También estaba leyendo que los diferentes colores de las rosas, que en sí hay muchísimos, blanco, rojo, negro, rosado, mezclado incluso, representan diferentes, bueno, no es que representan como tal, no es que voy a decir el rojo representa amor, sino que nosotros le damos esa connotación, podría decirse. Nosotros le damos eso como que rojo representa amor, no sé, blanco tal vez que representará esperanza. Entonces creo que por ahí va, si es que le entendí bien la pregunta. Mira, Jorge, mira el portafolio, cómo te lo ponen ahí, ¿no? Y voy a dar una breve lectura nada más, ¿ya? Mira, dice, de ahí entonces, que al contar en nuestro país con la existencia de más de 500 variedades de rosas, vean, 500, ¿no? Vean lo que quieran, ¿no es cierto? 500 variedades de rosas. Y planificar la existencia de nuevas y diferentes variedades se pretende imprimir en los mercados de destino nuevas formas de percepción y posicionamiento del producto ecuatoriano. En los mercados internacionales se destaca la demanda de las siguientes variedades. El color rojo podemos nombrar en variedades como Freedom y Explorer a la cabeza. En color blanco la demanda predomina en variedades como Playa Blanca y Mundial. En rosados, suaves y fucsias la tendencia es Sweet Akito, Novia y Pink Floyd. En variedades lavandas podemos nombrar a Country Blues, Usher Song. En amarillos, Ringtone y Mojana. En naranjas, Orange Crush, Nexus y en bicolores, Paloma, Pink Mundial, entre otras. Oye, como que tenemos que empezar a conocer las variedades, ¿no? A veces nosotros pensamos que la rosa solo es rosa. Y de repente tenemos que entender ese concepto de tipología. Pero ¿se acuerdan que en tipología nosotros teníamos uno de los entornos, acuérdense ustedes, cuando hacíamos análisis de la competitividad bajo el enfoque darwiniano, era el tema del fenotipo, ¿no? Y acá no solamente es la idea de la variedad, de la intensidad del color, pega mucho en el tema de las rosas el tamaño del tallo. Pega mucho. Miren cómo nos ponen por ahí, ¿no? Tamaños de tallos de 40 hasta 100 centímetros, de unos 50 a 2 metros de longitud, y que nos dicen, ¿sí? En qué tipo de climas inclusive se dan este tipo de tallos. Y por acá también, miren, nos especifican desde la perspectiva del mercado internacional que les interesa, ¿no? El mercado ruso concentra su demanda en tallos desde 60 centímetros hasta 90 centímetros. El mercado europeo, dependiendo del país, nos dice, pero en términos generales, lleva desde 40 hasta 70 centímetros. El mercado americano, como promedio, entre 50 y 70 centímetros. Y hay otra cosa que es interesante, el punto de corte. Por favor, el punto de corte, me parece que estaba muy especificado aquí, ¿no? Miren el punto de corte. O es cerradito o ya es abierto, ¿no? Así, ese es punto de corte, ¿sí? Y miren cómo nos plantean por acá el tema, ¿sí? Nos dicen que el tema del punto de corte debe ser manejado dependiendo, ¿no? Dependiendo de la apertura. 3/4, corte tipo 2, corte tipo 3. Y miren, ese será el entorno que también deberíamos tomar en consideración, porque en el sector de las rosas, ¿sí? Este es uno de los parámetros que nosotros deberíamos ir visualizando, ¿ya? Entonces resulta que no solamente es eso. Oigan, últimamente nosotros tenemos mucho la famosa idea
de innovación. A ver, Francisco, para conversar contigo, Francisco, ¿ya? Bajo el contexto de innovación, por favor. Nosotros nos han dicho que hay, después de que nosotros hagamos investigación, o que la investigación debe llevarnos a innovación y desarrollo. Eso nos han dicho, Francisco, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de innovación y desarrollo y cómo podríamos visualizarlo aquí en este sector? A ver, dame tu idea, por favor, Francisco. Buenas Dale, tardes, Francisco. claro. Gracias, Francisco. Desde mi punto de vista, yo creo que innovación es tratar de crear algo nuevo que salga al mercado. Entonces, desde este punto, yo creo que, como pudimos visualizar antes, hay mucha variedad de rosas. Entonces, creo que han aplicado este tipo de innovación porque desconozco totalmente casi la mayoría de toda esta variedad. Entonces, con esta noción a ellos interpretar, se están expandiendo en los mercados para así poder sacar mayor producción y que incluso las personas lleguen a interesarse más por este tipo de producto. Ya, mira lo que dice ahí. No sé si puedes darme leyendo ese párrafo que tienes en la pantalla. Desde donde dice en cuanto, ¿ya? En cuanto a la innovación. A ver, dame leyendo, por favor, Francisco. Claro, dice, en cuanto a la innovación, podemos mencionar que son las rosas Garden y tipo Garden las que han tenido cierto protagonismo en los últimos años. Cabe mencionar que son variedades de tendencia y de nichos de mercado muy específicos tanto en Estados Unidos como en Europa. Las rosas Garden y tipo Garden se caracterizan por tener formas rizadas y desordenadas en la posición de sus pétalos, simulando muchas veces formas de col. Entre ellas podemos nombrar algunas líneas de rosas conocidas como Mayra's Expression Collection, O'Hara Crow Collection y Country Collection, cada una de ellas en sus diferentes tonalidades. En forma de col nos dice, ¿no? Mira. Y debe haber muchos otros entornos. Acuérdate tú que salían las flores eternizadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdate también que nosotros exportamos prioritariamente nuestras rosas, uno de nuestros principales mercados de destino son los Países Bajos. Y ellos se convierten en exportadores en la Unión Europea, pero por los procesos que les ponen, ¿no es cierto? Por todos esos procesos. Entonces, sí, será dable que nosotros de repente empecemos a manejar esos contextos de innovación. No quisiera hablar mucho de producción post cosecha, pero sí quisiera quedarme en la tercera fase, porque la tercera fase nos dice a nosotros certificaciones internacionales, ¿no? Y esas certificaciones internacionales, entiendo yo, que nos van a ayudar a plantear, en primera instancia, la imagen del producto, Belén, ¿sí? Mira, la imagen del producto, ¿ya? ¿Cómo crees tú que dicha imagen entroncada en la certificación internacional hace que un determinado mercado, ¿no?, pueda requerir los diferentes tipos de rosas? Y si tú quieres, ahí me vas leyendo las certificaciones que nosotros tenemos que cumplir sin problema y dame tu opinión, ¿ya? A ver, Belén, por favor. Ya, creo que también para la certificación sirve bastante que, digamos, también el tipo de logo así sea muy llamativo para la gente que pueda, que quisiera, o sea, adquirir lo que son estas rosas a nivel mundial. Eh, entonces, le leo lo que dice de la certificación Flora Ecuador, que dice que es una certificación socioambiental para empresas de producción y o exportación, comercialización y o ventas de flores en el Ecuador. La certificación Flora Ecuador eleva la competitividad del producto en el mercado internacional, proporcionando un valor agregado que representa el cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Expoflores busca fomentar procesos con enfoque sustentable que se vean reflejados en beneficios económicos, ambientales y sociales de las fincas productoras, sus colaboradores y consumidores finales. Bueno, esta es una de las certificaciones que tenemos. Como podemos ver, también aquí fomenta mucho lo que tiene que ver con el medio ambiente, de que sean procesos que traten de cuidar también lo que es el medio ambiente y también el manejo de lo que son de las flores. No sé si le podría bajar un poco más. Claro, Belén, pero te quedas en medio ambiente primero, ¿no es cierto? Acuérdate tú, y vas a juntar medio ambiente con comercio justo.
A ver, dale, medio ambiente más comercio justo. Por favor, Belén, dale ahí. Ya, bueno, en esta certificación de Fairtrade, aquí nos certifica el comercio justo, que la certificación Fairtrade es un sistema de certificación de productos donde los aspectos sociales, económicos y ambientales de la producción están certificados según los estándares de Fairtrade para productores y comerciantes. El sistema Fairtrade monitorea la compra y la venta del producto hasta que se envasa y etiqueta lista para el consumidor. Los certificados solo se emiten después de una inspección física haya confirmado que se hayan cumplido los estándares Fairtrade aplicables en cada caso. La certificación Fairtrade se refiere a la certificación según los estándares de comercio justo. Las empresas de comercio justo nacen para generar impacto y son empresas sociales que practican plenamente el comercio justo, impactan 1 millón de medios de subsistencia, el 74% de los cuales son mujeres. Estas empresas transforman las comunidades locales, son pioneras en el reciclaje, empoderan a las mujeres, defienden los derechos de los refugiados y practican agricultura orgánica. Su impacto es amplio y la WFTO es su comunidad global y estas son empresas de la nueva inteligencia, de la nueva economía y se apoyan y comercian entre sí. Si hablan colectivamente, se reúnen regularmente y colaboran con ferias comerciales y de un movimiento de una comunidad y una idea. En, como en la primera certificación hablaba tipo del medio ambiente, en esta del comercio justo también tiene que haber sobre la inclusión, que habla que también tienen que, las personas que pueden hacer eso de las rosas también pueden ser entre mujeres, entre los agricultores, hombres, y no tienen que, digamos, despreciar algún tipo de género o así. Ya. En esta certificación de la BAC, es una organización internacional con la misión de promover y crear una cultura de seguridad entre sus miembros y socios comerciales, a fin de facilitar el comercio a través de la implementación de políticas, procedimientos y prácticas de seguridad sólidas con base en normas y estándares internacionales de seguridad. El objetivo es gestionar los riesgos relacionados con actividades ilícitas en las empresas a lo largo de toda la cadena de suministro, entre ellos lavado de activos, narcotráfico, contrabando, robo de información, terrorismo. Gracias a la implementación del sistema de gestión y control de seguridad, la empresa podrá identificar áreas y procesos críticos que conllevan un comercio seguro. Y la certificación, por último, de Rainforest, que este es un programa de certificación basado en la sostenibilidad, protección del medio ambiente, la equidad y la viabilidad económica. El enfoque de la certificación Rainforest Alliance se basa en el entendimiento de la salud del ecosistema y la estabilidad económica de las comunidades rurales y son mutuamente dependientes. Rainforest Alliance está creando un mundo más sostenible mediante el uso de las fuerzas sociales y el mercado para proteger la naturaleza y mejorar la vida de los agricultores y las comunidades forestales. Y el programa de certificación va dirigido a cultivos como frutas, cacao, café, helechos, flores, palma, ganadería y té. Y esta fase comprendemos que el proceso de inteligencia de negocios tenemos que sumar los contextos de comprensión de la producción de sus fases de cosecha, post cosecha y las certificaciones como enclaves de atención de requerimientos de mercado de destino. Creo que todas estas certificaciones vienen acompañadas, como decía cada uno, ya sea tanto del medio ambiente, que es lo que es el objetivo principal, creo que de las flores, también hablaba de la seguridad, de que no, o sea, en esto de exportar flores, que también ha habido casos de que pueden exportar ilegalmente lo que es la droga, cosas así, que eso nos viene a ayudar mucho la certificación. Y también la parte del comercio justo, lo que también involucraba a personas para que ayuden, digamos, en el trabajo, que no solo sea hombres, sino que también incluyan lo que son las mujeres. Ya, estamos hablando, Belén, aquí eminentemente de algunos temas relacionados con los ODS, ¿no es cierto? ¿Sí? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Oye, lo que pasa es que en los países del centro está muy pegado el contexto. Y de hecho, tú, por ejemplo, en el momento en que quieras empezar a desarrollar tu carrera de comercio internacional, vas a tener que salirte un poquito. ¿Hacia dónde? Hacia el tema de cooperación internacional. ¿Sí? Porque desde la cooperación internacional, en cambio, nosotros entendemos ODS
podemos empezar a visualizar también temas de certificaciones y seguramente ese va a ser uno de los puntales que nosotros también deberíamos poner en nuestra profesión. Eso es, miren, algo que deberían ustedes irlo pensando, ¿no? En su cabecita dándole vueltas, oigan, yo termino mi carrera y de repente voy a ver si recibo una maestría en cooperación internacional, que sería súper chévere que ustedes empiecen a visualizar este tema y vean cómo se aplica, ¿no? O sea, de repente nosotros cogemos y decimos en un determinado sector, ¿ya? Les exigen a nivel internacional que sigan ciertas normas. Y para que yo pueda demostrar que estoy siguiendo las normas, tengo que estar certificado. Miren, certificaciones en seguridad, certificaciones en comercio justo, certificaciones en desarrollo sostenible, bueno, diferentes tipos de certificaciones que de repente a veces suenan solamente a detentar algún contexto de imagen desde la perspectiva de la empresa, pero que en la parte operativa a nosotros nos lleva a entender que consiguiendo ese tipo de certificaciones nosotros nos podríamos tratar de evitar algún tipo de problema ya cuando hagamos, por favor, cuando hagamos la parte operativa. Y por ahí precisamente viene el siguiente tema, ¿no? Porque de repente en la parte operativa, a ver, y aquí quisiera quedarme con Javier, ¿sí? En la parte operativa, nosotros nos damos cuenta de que debemos tomar en consideración el tema de las medidas sanitarias, ¿sí? Acuérdense ustedes, medidas sanitarias. ¿Cómo visualizas tú el tema de medidas sanitarias, Javier, tú aquí en este sector? A ver si me das una mano, por favor. Bueno, tomando en cuenta que el producto que estamos nosotros exportando, bueno, en este caso, no es un producto, eh, por ejemplo, ¿no? Si ya estuviéramos hablando de algo que no tendría contacto directamente con la persona, o sea, algo orgánico, por así decirlo, o sea, tecnología u otro tipo de mercancías, sino más bien algo más de la parte orgánica, que tiene que ver con, es algo vivo, por así decirlo. Entonces, según tengo entendido, todas las mercancías, como en este caso, que tienen que ver con estos accesos a vida y son vida humana, sí es sumamente importante. Claramente está que puede verse como unas barreras estas medidas sanitarias al comercio exterior. Yo personalmente creía que, no obstante, sí son súper necesarias. Certificados como fito y sanitarios como tal son sumamente importantes, ya que podría disminuir o hacer menos propenso el contagio, la emisión de ciertos organismos vivos que podrían emigrar a otro país por medio de estos contenedores. Entonces, o sea, personalmente creo que es, por ejemplo, lo que podríamos estar viendo en este caso con Rusia, certificado fitosanitario de exportación, en el protocolo libre de TRIPS, familias Tiripidae. Bueno, según tengo entendido aquí, hablan específicamente de ciertos organismos que cada país debe tomar en cuenta, ¿no? Porque cada país va a tener que controlar sus emisiones epidemiológicas por medio de ciertos tipos de certificados y protocolos. O sea, según tengo entendido, pues cada país lo hace independiente. Hay, claro, generales, pero cada país convierte algunos en específico para controlar eso. O sea, desde mi punto de vista es algo muy positivo, aunque se lo pueda ver como barreras, ¿no? A las exportaciones. ¿Alguna pregunta? Acuérdate tú, Javier, mira que parecen cuestiones de forma, ¿no? Pero que si tú no los cumples, tu producto no ingresa a un determinado país, ¿no es cierto? Mira el R6 y el R7. El envío se encuentra en envases nuevos, listo. O sea, tú mira los bonches y todo, tiene que ser nuevo. O sea, si lo mandas en un empaque que no cumple esa característica, no ingresa el producto, ¿no? Y mira el otro tema, ¿no? Mira, libre de plagas y de contacto con el suelo, verás. O sea, que tú cuando manejes tus pales y todo, tienes que demostrar que tiene una distancia con el suelo.
O sea, si no lo mandas así, no ingresa. Mira. Entonces te ponen la norma clarita, ¿no es cierto? Te ponen una norma bien clarita. Y mira lo que pasa en Chile. En Chile tienes tú muchos más requisitos, ¿no? Mira todos los requisitos que nos ponen por ahí en Chile. Entonces, mira, hay que tomar en consideración esto. Yo entiendo que el tema de certificaciones tiene que ir de la mano también con el tema fitosanitario, así como también tiene que ir con la mano de esos procesos que nosotros veíamos bajo la estructura o bajo el contexto de producto. Y todos esos entornos, mira, o sea, hacer un negocio inteligente acá significaría que nosotros empecemos a tomar en consideración todos esos entornos, ¿no? Y de repente, miren, llegar a esto, ¿no? Acuerdos comerciales, cooperación internacional, flujo de inversiones. Miren, qué interesante, ¿no? Flujo de inversiones. Porque de repente, ¿no? Ustedes dirán, oigan, ¿y cómo es que crecieron tanto las florícolas por acá en el Ecuador? ¿No es verdad? Y ustedes, claro, van a encontrar que la mayoría de ellas, los dueños son rusos, pues, ¿no? Porque ellos sabían lo que pasaba en Rusia y vinieron a buscar el país en donde podrían irse llevando la producción, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sabían ellos del tema ruso? Sabían la cultura ruso en cuanto, por favor, al uso de rosas, ¿sí? En cuanto al uso de rosas. Y entonces cuando ustedes hablan con las personas que están en el sector, les dicen, oigan, lo que sucede es que en Rusia, ¿sí? Para el ruso comprar unas flores es como comprar el pan. Es igualito, ¿sí? Ustedes van a comprar su pan para el desayuno y se van llevando unas rosas. Mira qué chévere esa cultura, ¿no? ¿Sí? Qué interesante porque de repente les interesará renovar todos los días el tema. No sé si acá en el país hagamos lo propio. Más bien a nosotros creo que nos gusta mucho más el tema inorgánico, ¿no es cierto? Pero por allá si tienen esa costumbre es un supermercado internacional. Entonces hay que tomar en cuenta ese tema de los flujos de inversiones. Los acuerdos comerciales, en cambio, a ver, miren, el semestre pasado nosotros hacíamos una interacción con personas que estaban dedicados a esto. Y nos decían, miren, el tema de acuerdos comerciales a nosotros no nos interesa y no nos sirve. Así, directamente nos dijeron, no nos sirve, ¿no? Porque nosotros elegimos nuestros mercados de destino no por el acuerdo. Nosotros elegimos nuestros mercados de destino en función de la demanda que nos hacen, en función de nuestros clientes internacionales, en función de la temporada. El acuerdo comercial no me sirve de mucho, ¿ya? Y entonces, claro, ahí en cambio no empatan la dimensión estatal con la dimensión sociedad, miren, no empata tanto. Entonces, ahí habrá que tomar en consideración ese contexto, ¿ya? Bueno, y me quiero ir nuevamente con Paola, a ver si por ahí, Paola, me das otra retroalimentación. O sea, tú quisiste comenzar, Paola, ¿no es cierto?, con el tema de la inteligencia de negocios, ¿no es verdad? Y ahora yo quisiera que nuevamente regresemos, ¿no? ¿Y regresemos hacia dónde? Regresemos a analizar también el otro tema de rosas, pero bajo la idea del sistema de negociación en el comercio internacional de rosas, ¿no? A ver si, Paola, nos das una pequeña intro, nuevamente, en donde nosotros destaquemos el hecho de que a este tipo de comercio internacional, ¿no es cierto?, ya no lo veamos bajo el entorno de la sociedad global, acuérdense ustedes, y que ahora lo veamos bajo un enfoque sistémico. Paola, ¿por qué nosotros debemos ver a este negocio bajo un enfoque sistémico? A ver si me das una manito por ahí, Paola. Pero bajo el enfoque sistémico de negociación. Claro, con la teoría de sistemas, acuérdate tú. ¿Sí? ¿Qué es la teoría de sistemas? La teoría de sistemas. Acuérdate de los elementos, acuérdate de las interacciones, ¿sí? Acuérdate de todo ese contexto que nosotros habíamos visto en negociación el semestre pasado. Todo ese contexto, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los elementos que deben entrar en interacción? ¿Te acuerdas que esa es la idea de la teoría de sistemas? ¿Sí? Y si quieres tú puedes de ahí, mira, ahí tienes, ¿no? Mira, a ver, dale lectura a ese primer párrafo, ¿ya? A ver, Paola, dale.
Ok, dice, el concepto de sistema es uno de los primeros conceptos que se desarrollaron. Los griegos lo planteaban como aquella integración de objetos y como su comportamiento se manifiesta en la totalidad. Antonio Flores, 1993. Fue Aristóteles cuando dijo, el todo es más que la suma de las partes, quien da origen a la teoría general del sistema como hoy la conocemos. El enfoque principal de esta teoría se centra en encontrar soluciones que prometan optimización, eficiencia y mínimos costos en una red de interacciones complejas. Ya, estamos hablando de interacciones complejas, ¿no? Mira, mi pregunta es esta entonces. ¿Será que nosotros podemos ver al negocio de las rosas bajo un enfoque sistémico? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí? Y para eso quisiera ir conversando, quiero conversar con Wendy, ¿ya? ¿Sí? Mira, Wendy, mira lo que nos dice. Vamos nosotros a manejar el negocio de las rosas bajo un enfoque sistémico. Y después del recorrido que hacían tus compañeras por aquí, tus compañeras que hacían el paper, mira, llegan a un modelo, me parece que hay por aquí en este paper, ya que está aquí. Ahí está el sistema de negociación en el comercio internacional de rosas. Mírale ese sistema de negociación y vamos a ir conversando, Wendy, ¿ya? A ver, por favor, dale. Ya. Según lo que nos dice el modelo de investigación para el sistema de negocio del comercio internacional de rosas, tenemos que el producto, el proceso de floricultura y cosecha y post cosecha, tenemos que acá en el Ecuador existe un desarrollo de un clima contundente a un creciente flujo de inversiones, tenemos la liberación progresiva y gradual del comercio de mercancías, además de la facilitación del comercio mediante la aplicación de disposiciones acordadas en materias de aduana. Y también tenemos la facilitación del comercio a través de aplicación de normas, reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias. Yo podría concluir que aquí que las flores ecuatorianas de exportación presentan una gran ventaja comparativa por su ubicación y por las condiciones incluso atmosféricas que tenemos en nuestro país, lo que hace que sea un producto apreciado mundialmente. También puede llegar a concluir que el sector florícola se ha convertido en un elemento muy importante de la economía ecuatoriana, ya que es un sector que va creciendo e innovando, además de que brinda empleos a lo que son las poblaciones cercanas a las fincas, y lo más importante que es incluso aquí hace efecto a uno de los objetivos, que era el objetivo de dar empleo a las mujeres, ya que este sector brinda un 60% de la mano de obra a este sector. Y también que Ecuador se ha convertido en un importante exportador de flores, lo que es a nivel mundial, ocupando de hecho el tercer lugar en volumen de exportación, cubriendo el 7% de la demanda mundial de flores actualmente. Paola, Wendy, perdón, no, con Wendy me quedo. Con Wendy me quedo porque si no Paola ya se me asusta. Con Wendy me voy a quedar, ¿ya? Oye, Wendy, pero ¿te acuerdas tú del famoso acuerdo multipartes? ¿Sí? Firmado con la Unión Europea, ¿ya? Oye, mira, le vemos ahí a ese modelo. Y 4 de las dimensiones del modelo son acuerdos multipartes. ¿Qué te parece? Mira, desarrollo de un clima conducente a un creciente flujo de inversiones, eso es multipartes. ¿Sí? Liberación progresiva y gradual del comercio de mercancías, eso es multipartes. Tú sabes que eso se lo maneja a través de del tema arancelario, ¿no es cierto? Facilitación del comercio mediante la aplicación de disposiciones acordadas en aduana, ¿no es cierto? Que es una facilitación más bien de tipo administrativo, ¿qué tipo de requisitos tienes que cumplir para, ¿no es cierto? Puede ser en aforo, ¿no es cierto? Puede ser en la parte de inspecciones, a lo que tú quieras, ¿no? Y la otra, facilitación del comercio a través de aplicación de normas, reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, que claro, también es otro de los temas que nosotros no estamos homologados. A ustedes le vieron, ¿no es cierto? Le vieron en el paper anterior, ustedes vieron eso. Que una cosa son los requisitos que te piden en Chile, otra cosa los de Estados Unidos, otra cosa los de Rusia. Mira, o sea, no hay homologación para nada, cuando deberíamos tener todo homologado en cuanto a requisitos. O sea, son 4 de las dimensiones, ¿no es cierto?, que habría que tomar en consideración para entablar mi contexto sistémico. O sea, mira, en el momento en que tú decidas manejar el tema de negociación, lo que te dice el sistema es, ojo, no te olvides de esto, ¿sí? Porque si de repente tú te olvidas de alguno de estos temas, algo te va a pasar en tu operación. ¿Sí, Wendy? Eso es lo que te dice este modelo,
Por eso es un modelo sistémico. No sé si estén puestas todas las dimensiones que nosotros deberíamos irlas poniendo o si tenemos que ir acuñando algo otras de las dimensiones que teníamos en el otro paper. Pero vamos creciendo así, ¿no? Porque acuérdate tú que las personas que van escribiendo sus papers van cogiendo partecitas de la ciencia para tratar de explicarnos su acometido. Y de repente nosotros deberíamos ir buscando también algunos entornos sobre los cuales, ¿no? Poder ir direccionando esos estudios de tal manera, ¿no? De tal manera de que vayamos generando comprensiones, porque lo que nos interesa por acá es generar comprensiones, ¿ya? Y entonces, mira, de repente por acá, yo lo que quisiera irme es a una parte que había visto en este paper, que nos va hablando, mira, de estos temas, ¿no? Nos va hablando de un instrumento, del tipo de embalaje, de la vía de transporte internacional, de que el acuerdo multipartes, de que los beneficios a largo plazo, de que las preferencias de compra dependiendo de, ¿no es cierto?, el tipo de variedades. Oye, es que necesitamos nosotros comenzar a entender el negocio, ¿sí? Necesitamos comprender ese negocio. Oigan, yo creo que ojalá algún rato pudiera darse, ¿no? Alguien quisiera tal vez pensarlo. Nosotros deberíamos sacar algún tipo de especialidad en el campo de ustedes, ¿no? O sea, yo formo personas de comercio internacional, pero tienen una especialidad en exportación de rosas. Ah, chévere. O sea, voy comprendiendo un negocio. Esa debería ser la especialidad, ¿no es cierto? Voy a hacer la especialidad en importación de polipropileno. Ah, chévere. Por ahí va el asunto. Entonces ahí ya no dejamos de verle general, porque a veces a nosotros nos toca pagar piso, ¿no es cierto? Ustedes salen graduaditos de comercio y resulta que dicen, ¿y ahora por dónde? Y pagas una oferta laboral, alguna cosa de esas, y ustedes de repente se meten de cajón en un tipo de negocio, en uno, ¿no? Y empiezan a hacer su vida alrededor de ese negocio. Claro, y no saben si es que se metieron al negocio que a ustedes les gustaba y a comprender lo que ustedes querían comprender. De pronto no, porque no hay una perfecta correlación entre necesidad de trabajo versus lo que yo quisiera hacer. Entonces, cuando correlacionamos y cuando agrupamos todo eso bien, de repente digo, vea, mi estilo de vida chévere, porque estoy haciendo lo que yo quiero. Ahí sí, ¿no es cierto? Pero de repente, ¿no es cierto? El enfoque que nosotros le estamos viendo acá es ir comprendiendo, por favor, áreas que desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, me están dos entornos. Uno es la enseñanza formal y otro es la enseñanza informal. Y la enseñanza informal, a nosotros, la única manera de conseguirla es a través del tema de la experiencia, ¿sí? Del tema de la experiencia. Ingeniero, su micrófono está apagado. Ya, gracias, Javier. Ya nos tocó hacer corte en el video, pero me quedaba en el tema de la experiencia, ¿no es cierto? Pero bueno, miren, o sea, ese es el contexto, ¿no? Cuando nosotros analizamos este tema de exportaciones, y podríamos ir sumando varios entornos. Oigan, me encantaría, de hecho, hicimos recién un estudio que hablaba de la prospectiva en importación de vehículos eléctricos, por ejemplo, y le pusimos en el medio la prospectiva, ¿sí? El otro tema que ustedes tienen es el tema de la competitividad en las exportaciones de atún, ¿sí? Eso tenían ustedes por acá, que era el siguiente entorno que nosotros íbamos a manejar y que de repente nos lleva precisamente a tratar de ir comprendiendo cómo están esas otras áreas que también configuran esto que nosotros queríamos. Acuérdense ustedes que íbamos nosotros a manejar el tema de la oferta exportable, ¿no? Entonces yo por eso me atrevo a darles
inclusive unas clasecitas adicionales, para que vayamos viendo cómo configurar la idea de esta oferta exportable. Porque de repente lo importante sería tratar de ir analizando esto bajo diferentes aristas. Entonces, ese sería el contexto, ¿ya? A ver, entonces, le decía yo, ¿no? Le decía, por favor, estaba con Wendy. Y le decía, yo quería quedarme contigo, decía Wendy, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, fusionando los dos temas, fusionando el tema de la inteligencia de negocios, más del tema de la negociación en comercio internacional, ¿sí? ¿Cómo crees tú que generas comprensiones para entender el negocio de exportación de arroz? ¿Hay mejores comprensiones o no? ¿Y qué más le sumarías? A ver, dale, Wendy. Podríamos decir que podríamos sumarle las condiciones óptimas de producción y exportación de flores, ya que podemos incluir mejoras en el proceso productivo para lo que es el mejoramiento de la calidad, lo que es la reducción de costos en tema de logística, obviamente, y en tercer lugar podría ser las mejores de condiciones políticas como tratados comerciales. También podríamos añadirle lo que es la comercialización, que es una parte de hecho muy importante dentro de la cadena de distribución de las flores ecuatorianas, ya que esto se debe incluso a condiciones de pago y barreras culturales incluso. Tenemos también, tocábamos un tema dentro de la innovación. Podríamos aquí agregarle que en el sector florícola se da en su gran mayoría el proceso productivo en cuanto no hay una existencia de mejores de calidad o aumento de la variedad. También podemos destacar que no existe una concentración mayor dentro de los productores que actualmente están presentes en el mercado, ya que los 10 mayores productores de rosas representan lo que es el 20% de la producción total, siendo esto una característica bastante positiva para implementar una nueva florícola. Y dentro del contexto internacional, podríamos poner un mayor énfasis para nosotros tener ventaja comparativa ante otros países. Ya, Wendy, chévere, muchas gracias. Oye, y nos saltamos un poquito, ¿ya? Vamos a saltarnos. Cuando nosotros hacíamos análisis de cifras de exportación, veíamos que el segundo gran sector exportador del país son los crustáceos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por ahí había camarones, por ahí tenemos atún y esos temas, miren. Y claro, aquí yo quisiera introducir ese tema que les digo, con este paper, competitividad en las exportaciones ecuatorianas en el mercado internacional de conservas de atún a España. Eso es lo que nos decía este paper, ¿ya? A ver, me quedo también con Wendy otra vez. ¿Sí? Wendy. ¿Has visto un atún? Películas, o sea, el atún, el pescadito. ¿Un pescadito? ¿Crees que es un pescadito o crees que es un pescado? O sea, pescadito? no, es grande, o sea, es full grande, pero sí, o sea, lo he visto en películas. En la vida real no, solo lo he visto así enlatado en vida real. ¿Qué tendrá el atún? 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, por ahí, ¿no? ¿Sí? Yo creo que unos 5. 5 metros, no, hay mucho 5 metros también. De repente alguna especie me... Pero sí, mira, o sea, es lo que uno se imagina, es que como te venden el lomito, uno se imagina un pescadito, ¿no? ¿No es cierto? Un pez así pequeño, pero no, pues es una especie bastante grande. ¿Saben cuál es el tema, no? Que cuando uno empieza a analizar un poquito estos productos. Oye, tú puedes pescarte un atún, por ejemplo, en 1,50 m, y tienes 3 puñados de lomito. ¿Qué te parece? Son 3 puñados de lomito, no más. Entonces yo me imagino, ¿no? Esa depredación tan fuerte que estamos haciendo los seres humanos con especies para comernos de lomito de atún, o sea, es increíble, ¿no? Y el resto, claro, se va a ir a otro tipo de negocios, a los desperdicios, a los balanceados, a tanta cosa. Pero que de repente nos va a inducir a pensar en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, con ciertas especies, para poder manejar este tema, ¿no es cierto? Y mira qué interesante porque por aquí nosotros, cuando planteamos el tema, porque el tema a mí me llegó planteado, no escogí yo este tema. Me decían competitividad en las exportaciones de atún.
Si yo te pregunto, ya, ahora sí te dejo en paz, Wendy, me voy con Cindy. A Cindy le voy a martirizar un poco, ¿sí? Cindy. Si yo te pregunto, ¿bajo qué enfoque tú puedes analizar la competitividad? ¿Tú qué me podrías decir? A ver, dale, Cindy. Competitividad, ¿bajo enfoque económico, bajo enfoque global o bajo qué enfoque quieres analizar a la competitividad o podrías analizar a la competitividad? Del atún. A la competitividad en términos generales primero, ¿ya? Y después al atún. Podría ser un enfoque global. ¿Ya? A ver, ¿cómo? ¿Cómo sería el enfoque global? Depende. La competitividad. Existen diferentes culturas a nivel mundial. Eso creo que tiene mucho que ver con cómo es y cómo va a ocasionar o cómo va a reaccionar dentro de ese mercado, dentro de, o sea, si queremos entrar. ¿Pero qué significaría competitividad? ¿Diferenciación? Mm, sí, creo que Competitividad, está. competitividad significaría trazar esas ideas que tenía. ¿Te acuerdas en economía? En economía nosotros, los clásicos de la economía que hasta ahora son nombrados, ¿no? Smith, Ricardo y todos sus seguidores. Nos hablaban a nosotros de la competitividad bajo el tema de ventajas competitivas y ventajas comparativas. Así nos decía, ¿sí? Y ojo que ellos nos dejaron a nosotros un legado. O sea, ¿cuál era el legado que nos dejaban? El legado de decir, especialícese en los países en lo que puedan hacer. Eso fue el legado. Y a través de esa especialización nosotros íbamos a alcanzar ventajas competitivas al interior del país. Y hacia el exterior, seguramente ventajas comparativas. ¿Por qué? Porque siempre, ¿no? Siempre el comparativo es yo soy país, pero otros también exportan, otros países. ¿Y cuáles son mis ventajas comparativas versus los otros países? Si es que queremos visualizarlo así. Y si queremos hacer ese análisis, yo digo, eso se llama División Internacional del Trabajo. ¿Sí? Así se llama ese enfoque. Tú me dices, oye, es que, ¿por qué no lo manejamos bajo una idea de sociedad global? Me dices tú, ¿no es cierto? Pero la competitividad en sociedad global, ¿qué significa? ¿O qué significaría? ¿Entrar al mundo de marketing? De pronto, ¿no? A ver, Sí. que te interesen las marcas, ¿no es cierto? Que te interese la imagen, que te interese el posicionamiento, que te interesen los precios, que te interesen los costos de producción, que te interese la estandarización de procesos, oye, que te interese todo el tema, ¿no es cierto? Es un contexto marketing. O sea, la competitividad tú puedes verla desde el marketing bajo un enfoque de sociedad global, sin problema, ¿ya? Y tú deberías ir trazando ahí tus ideas. ¿Sabes lo que les dije a estos muchachos y ustedes a mí me han oído hablar? ¿Por qué no hacen el estudio de competitividad con el enfoque de la teoría de la selección natural? Y de repente, selección natural en competitividad. ¿Qué te parece la idea, Cindy? La teoría de la selección natural, la teoría de la evolución en competitividad. Sí, podría funcionar. Sí, podría Porque funcionar, ¿no? ajá, sí. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a funcionar? ¿Te acuerdas de la teoría de la selección natural? Y creo que por aquí está en algún lado, ¿no es cierto? Ahí está, mira lo que nos pusieron ahí. Acuérdate tú. Variación fenotípica, eficacia biológica, herencia de la variación. Y nos queda pensando, ¿y cómo le aplico a todo eso, no es cierto? ¿Sí? A la competitividad. Mira, es que es interesante, pero resulta que tú puedes hacer el recorrido de la competitividad desde diferentes aristas. Lo que te interesa y lo que les interesa, por favor, en el momento en que ustedes hacen esos recorridos teóricos, es que siempre, después de esa parte introductoria, ustedes aterricen este proceso en un modelo. Así como cogimos el otro modelo, ¿se acuerdan? Estaba el otro modelo en las rosas. Aquí también. ¿Cuál es el modelo de competitividad trazado por sus compañeros? Fenotipo, eficacia biológica, herencia de la variación, factores de producción, especialización y política económica. Después de todo, por favor, el modelo lo trazan ustedes. Como quieran estudiar un determinado sector, lo trazan ustedes, ¿no es cierto? Y de repente, yo digo, ya no solamente voy a analizar exportaciones, aunque sería bueno que nosotros pongamos las ideas de exportación. Ya, no pasa nada. Exportamos tal cantidad de productos de la 1604141012, que es
Atún en agua y sal. Y si es en aceite, ya cambió, ¿no es cierto? 1604, 14, 10, 13. ¿Ya? Y seguimos así, ¿no? Pero eso eran los atunes de aleta amarilla, y los patudos, y los listados y bonitos, y chévere. Estaba por todo el lado. Imagínense ustedes todo ese portafolio que nosotros estamos viendo en este momento para que podamos hacer ese análisis, ¿no es cierto? Y ojo, aquí ustedes quieren quedarse pensando, porque el otro día Javier me decía, es que también quisiéramos nosotros visualizar el tema de importaciones para hacer nuestro catálogo y ver que sea un poquito más práctico y todo eso. Yo les digo, oigan, ¿y qué tal el negocio de congelados, no? Porque ustedes cogen, ¿sí? Y si bien es cierto, aquí exportamos atún, pero nosotros también importamos atún congelado o importamos conservas congeladas, mucho, pero muchísimo, muchísimo. Cuando ustedes se pueden hacer bases de datos de esto, encuentran que la mayor parte de productos de importación en este tema vienen de aguas internacionales. Ustedes se quedan así, ¿no? País de procedencia, aguas internacionales. ¿Y eso qué significa? ¿No? Oigan, las grandes pesqueras, chinas, japonesas, están un poquito más allá de las Islas Galápagos. Verán el negocio, un poquito más allá de las Galápagos. Pescando sus productos y haciendo negocio en ultramar. ¿Se dan cuenta? Ese es el negocio, pues muchachos, así es el negocio, ¿sí? Y entonces están dándose por ahí las vueltas, porque ¿cuáles son ustedes que nosotros, bajo un concepto internacional, tenemos 200 millas, ¿no? De mar territorial, que es nuestro, el resto está por ahí, ¿no es cierto? Entonces, por eso las grandes embarcaciones están en el océano abierto. Y cuando nosotros empezamos a tratar de inteligenciarnos un poquito de estos productos, como les decía, el tema de congelados viene y viene y viene y viene y viene, ¿no? Congelados son arvejas, congelado es papas fritas, congelado son helados, congelado, hay un montón de productos. Y entonces resulta que deberíamos analizar y decir, oigan, ahora hasta las hamburguesas vienen congeladas, ¿se han visto? ¿Sí? O sea, pero ya toda la hamburguesa viene congelada, no solamente la carne, es toda la hamburguesa. Ustedes se van a dar una vueltita en Estados Unidos, no sé, si ahora sí, tac, microondas, hamburguesa, a comer hamburguesa, ¿sí? Y entonces uno dice, oigan, ¿y cuánto cuesta esa hamburguesa? $1.50, $1.50. Está buenazo, ya comió la hamburguesa, se fue. Y si están importando ahora hamburguesas ya de ese tipo al país, todavía no se importa, ¿ya? Hace unos 4 años más o menos que estuve por allá, ahí estaba, ¿no? Las hamburguesas congeladas. Todavía no, todavía acá no tenemos el tema. Entonces, como hemos hablado, ¿no? Representaciones, muchachos. Ustedes, el otro enclave que tienen que manejar en comercio internacional es tratar de buscar una representación, ¿sí? Representación, ¿para qué? Para que de repente ustedes tengan una exclusividad de un determinado producto. Es muy bueno tener exclusividades, guaguas, porque si no, sobre todo en lo que es el producto de supermercado, los monopolios a nosotros nos hacen ñau, ¿sí? Ustedes no pueden competir contra Supermaxi, complicado, o con cualquiera de esas cadenas. Muy difícil, ¿no es cierto? Pero sí podríamos nosotros ir identificando algún tipo de representación que nos interese, ¿no es verdad? Entonces, miren, aquí en este estudio, fuera de presentar esa información, cuando yo presento así, ¿no? Las empresas exportadoras, eso es competencia, no es competitividad, ojo, es competencia. ¿Quiénes están en el sector exportando? Tales empresas. Así Servi, Conservas de Isabel, Eurofish, Fishcorp, ya, esas son las empresas de la competencia, ¿no es cierto? ¿Qué factores debo tomar en consideración para el tema de la competitividad? Y ahí está, ¿no? Desde el fenotipo, imagen, fisiología, conducta, ¿no? Desde el tema de la eficacia biológica, la estructura, la función, la selección, ¿no? La estructura empresarial, ¿no es cierto? El tema de cuáles son los valores agregados en las conservas, el tema de cuáles son los mercados de exportación al momento que nosotros hacemos selección de mercados, desde la herencia de la variación, cómo entiendo el concepto de adaptación en la variación, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros adaptamos nuestros productos a los requerimientos de los mercados internacionales. Cómo nosotros manejamos el tema de la herencia de la variación desde la reproducción, es decir,
desde la capacidad instalada que tenemos para atender esos mercados internacionales, o cómo nosotros visualizamos esa herencia por la supervivencia que tiene la empresa en el tiempo. O sea, empresas de más de 10 años, por ejemplo, nos dan la posibilidad de que nosotros entendamos que el negocio es un negocio interesante. ¿Por qué? Porque la empresa sobrevive a todo ese entorno internacional que nosotros tenemos, mira. Y de ahí seguir viendo, ¿no? Que hay que tomar en cuenta los factores de la producción, la recolección, el trabajo, el capital. Miren, aquí ustedes tienen ese modelo que estaba ahí arriba, aterrizado, ¿no es cierto? Y que de repente les llevaron a estos muchachos también a visualizarlo bajo entornos de matrices, ¿no es cierto? Bajo entornos prospectivos que de repente nos dirán, miren, así va a estar el negocio de la competitividad. ¿Se dan cuenta? Por favor. Lo interesante dentro de todo este tema es ir buscando instrumentos y herramientas, ¿ya? Que nos lleven a tratar de entender cómo se configuran y cómo puedo abordar los diferentes negocios bajo esos contextos que unifican academia más del lado empírico, que es la parte de las experiencias que podemos agarrar en un determinado sector, ¿ya? Entonces yo quería que esta clase sea así. Estábamos grabando la clase y que nos lleve precisamente a tratar de generar alguna reflexión, que ahora que ya les empiezo a ver a todos, ¿no? Quisiera que de repente Carol, ¿ya? Nos ayude con una reflexión de cómo le ves, Carol, el tema de análisis de exportaciones. ¿Con qué te quedas? ¿Con exportaciones o con importaciones? ¿Qué quieres desarrollar? Cuéntame tú, Carol. Pues realmente el tema de la clase de hoy fue súper interesante, ¿no? Porque en realidad los 3 papers que vimos se pueden enlazar para un solo estudio, que relativamente sería súper complejo y complicado, así, por así decirlo. Y desde mi punto de vista, hasta ahorita me doy cuenta que las exportaciones tienen cierto grado, mayor complejidad, pero son más interesantes. Entonces yo me quedaría con las exportaciones. Chévere, Carol. A ver, tú, Karen, por favor, si me ayudas con tu apreciación. Claro, Inge. Me pareció igual muy interesante como los diferentes temas que pudimos... A ver, sí me escucha, ¿verdad? Sí, Karen, dale. Eh, me perdí. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Sí, estamos hablando de con qué te quedas, les decía yo, ¿no? Exportaciones, importaciones. O sea, ¿cómo crees que tú deberías ir buscando esas ideas de especialización en el momento en que tú ya quieras hacer del comercio internacional tu actividad de vida, verás? Verás que es una actividad de vida, ¿no es cierto? Verás que va a ser tu profesión y que va a configurar tu estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde quisieras irte? Import-export, ¿qué tal te pareció el abordaje de las exportaciones? No nos olvidemos que ese mismo abordaje también podemos hacer las importaciones, ¿no? Pero las exportaciones tienen un nivel un poquito diferente, verán. Digo yo, tienen un nivel un poquito diferente. En exportaciones ustedes no tienen que hacer mucho marketing de buscar clientes al menudeo, por ejemplo, o de buscar distribuidores al por mayor. Ustedes no tienen que hacer mucho eso en exportaciones, porque a ustedes el importador internacional les compra todo y listo, se fue. No me encargo de más. En importaciones, en cambio, tengo que hacer el doble esfuerzo. O sea, yo importo y vendo, que es diferente el contexto, ¿no es cierto? Porque son los acercamientos a mercados ya de destino final. Ya, entonces, bajo esa perspectiva, ¿cómo le visualizas tú, Karen, este enfoque de comercio internacional? Export, import, ¿qué te interesa más? O sea, en realidad, las importaciones son un factor elemental que tenemos ya como economía en Ecuador, pero a la vez es como un talón de Aquiles, se podría decir, porque puede ser en el caso del aguacate, que, o sea, es complicado el exportar este producto o los diferentes productos que tenemos, porque no existe esa como que unificación de productores o existen como productores pequeños, pero no abastece la demanda de los países que desearían comprar nuestros productos. Entonces, si nos vamos por esta parte de inteligencia de negocios, que me pareció igual súper interesante,
era que claramente debemos conocer en el caso de yo que sé del atún, que nos mencionaba de el contexto morfológico, las diferentes interacciones también. Entonces, es interesante también conocer, como usted decía, dedicarnos plenamente a tal mercado para así sacarle como que el mayor provecho también. Entonces, ¿yo por cuál me iría? O sea, en realidad sí me interesan también en el aspecto de importar. Claramente es complicado porque se necesita el capital y como los contactos sobre todo. Entonces, no sé, creo que es de parte y parte. Todavía no sabría decirle a cuál, pero sí como que el entender un poco de esto de la inteligencia de negocios y de conocer el producto y de estudiar como que el mercado es importante. Pero te quiero dejar otra destreza adicional, Karen, ¿no? Mira, porque yo les había dicho, por favor, junten a su profesión de comercio internacional con cooperación internacional. Eso les dije ya hace unos minutitos, ¿no es cierto? Luego les decía, oigan, no se olviden de los temas de desarrollo que están vigentes a nivel mundial, también. Luego les decía, oigan, pero también tomen en consideración el hecho de que cuando ustedes hagan estudios internacionales deben ser sistémicos. Les dije eso. Y tomen en consideración estas ideas de negociación. El otro contexto es ese, ¿no? Que nosotros debemos ser muy buenos negociadores, verán. ¿Sí? Y ojalá lo estemos logrando, por favor, porque yo creo que la negociación nace del pensamiento, no nace de ningún otro lado más. La negociación nace de la sociedad, la negociación nace de la interacción que nosotros podamos tener con diferentes actores. Pero para que ustedes tengan un muy buen nivel de negociación, por favor, dos variables claves. La cultura planetaria, que creo yo que es muy importante dentro de su carrera. Por favor, cultura planetaria. Pero ojo, no cultura bajo el contexto folclórico, que ya les he dicho muchas veces. Cultura bajo el concepto de ¿qué? Bajo el concepto de entendimiento, ¿no es cierto? De todos aquellos elementos que rodean a las diferentes sociedades, ¿no? En sus diferentes divisiones, norte, sur, centro, periferia, occidente, oriente, como queramos llamarlas, ¿no es cierto? Eso es comprensión de una cultura planetaria, comprensión de los estilos de vida de las personas, por favor. Hay que comprender estilos de vida. Y tenemos que irnos hacia fortalecer precisamente eso que nosotros estamos diciendo, la negociación. Si ustedes, guaguas, que están estudiando comercio internacional, no se allanan o no se ajustan hacia procesos de negociación y en términos restringidos hacia ventas, oigan, como que de repente por ahí nosotros nos estamos desviando un poquito de la profesión. Por favor, otra idea más para su carrera, ventas, ¿sí? Tenemos que aprender a vender. Y la única forma de aprender a vender, por favor, es, como dicen por ahí, ¿no? Quemando un poquito de suela. Así se comienza, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto, yo puedo empezar a entender que una de mis primeras grandes experiencias debería ser eso, ¿no? Tratar de manejar temas de ventas. Por favor, si lo logran desde las import, genial. Si lo logran desde las importaciones. Porque con importaciones generan portafolios de productos y venden aquí en mercados locales. Para las de export, las ventas son diferentes. ¿Sí? Porque ustedes tienen que manejar bien idiomas. Verán. Entonces, ese es el otro tema que ustedes tienen que preocuparse mucho. Por favor, idiomas. Y la única forma de manejar bien, por ejemplo, inglés, es yéndose a vivir un añito por allá a Estados Unidos o estar por ahí. No le veo más. O sea, honestamente les digo. Pero va por ahí, ¿no? Por favor, el camino de ustedes es un camino lentito. Es un camino que nos va a llevar a tener grandes satisfacciones porque escogieron una carrera bien bonita ustedes, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí quiero dejarles esta grabación, ¿sí? Para poder ya conversar con ustedes de una manera mucho más informal, ¿no es cierto? Pero espero que me les haya servido mucho esta clase que nosotros hemos tenido el día de hoy, ¿ya? Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Muy amables.